Mi nombre es Andrés. Muy pronto sé que estarán debatiendo y analizando el libro de Daniel y sus profecías. Para mí sería muy enriquecedor y muy interesante poder participar de ese mismo debate, poder dar mi punto de vista a lo largo de los diferentes temas y poder escuchar y enriquecerme de los puntos de vista del resto de los compañeros participantes de Latinoamérica. Soy Miriam Pérez, y vengo de Chile. Tengo 18 años, soy estudiante de publicidad. Espero poder comenzar pronto con este proyecto, pero que ya estamos ya en esto. Y nada, conocer a las personas que van a participar también conmigo, ver qué piensan ellos sobre lo que vamos a conversar, sobre lo que vamos a tratar y aprender, más que nada. Bueno, yo me llamo Carmen Guidolín y vengo desde Uruguay. Todo lo que yo viva en estos días son una sorpresa, van a ser una sorpresa para mí. Mi nombre es David Tejada, vivo en Perú, tengo 27 años. Me parece muy interesante todo ese tema de lo que es profecías, que tal vez es un tema que no se toca muy a menudo, ¿no? Pero siempre es bueno saber cuál es el punto de vista de cada persona, ¿no? Siempre va a haber puntos de vista diferentes y bueno, aprender, ¿no? Siempre se busca aprender lo que se desconoce, ¿no? En realidad me llamo María Isabel y la conjunción de mi nombre es Maribel. Mi papá me puso ese nombre. Bueno, mi apellido Portas, Sanabria. Soy la menor de 3 hermanas. Soy de Asunción. Soy docente. Ejercí todos los niveles, pasé por todos los estamentos, desde aula, coordinación, dirección, supervisión en el Ministerio de Educación. Hice muchísimo hasta que llegué a la universidad y ahí me quedé. Y ahora soy docente universitaria. Mi nombre es Carlos Alberto Moreno Orihuela. Tengo un grupo de jóvenes, ¿no es? De niños también, que soy yo el encargado, ¿no es? Que salimos vamos a repartir libros, a ayudar a la gente con lo que uno puede. Bueno, mi nombre es Andrea Morón, tengo 25 años, vengo de Ecuador. En Ecuador soy profesora, doy clases de inglés, soy hija única y me encanta, me agrada muchísimo haber venido acá a compartir con ustedes. Amigos, un gusto saludar a usted que nos está mirando en este momento a través de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Estamos comenzando el día de hoy un nuevo programa. Por lo tanto, quiero darle la bienvenida y quiero decirle que no estoy solo. Aquí en el estudio, en este set, tenemos amigos de diferentes países que nos visitan. Voy a comenzar saludando a Miriam Graciela Pérez Zúñiga. Miriam, bienvenida a Biblia Fácil. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu profesión? Coméntanos. Hola, pastor, muchas gracias. Bueno, yo soy Miriam, vengo de Santiago de Chile y estoy muy agradecida de estar acá. Me siento muy cómoda y bueno, yo soy estudiante de publicidad allá en Santiago y este es mi primer año. Quiero darte la bienvenida. Muchas gracias. Que pueda esta serie ser de mucha ayuda para ti y un cariñoso saludo para la gente de Chile que nos está mirando. Uruguay, Carmen Guidolín Bertoncelo. ¿Cómo está usted, Carmen? Bienvenida a la programación de Biblia Fácil. Muy bien,
Moisés, gracias por presentarme. Yo represento a Uruguay, vengo de la ciudad de Progreso, departamento de Canelones, y bueno, tengo el gusto de haber sido seleccionada y me siento gozosa de poder participar y bueno, y es un placer estar aquí y tengo una gran expectativa por este estudio y pienso que voy a salir de aquí muy enriquecida espiritualmente. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Un abrazo para la República Oriental del Uruguay. Muchos de ustedes conectados a esta programación especial. Maribel Bordas está también presente con nosotros. Maribel, bienvenida a Biblia Fácil. Gracias, pastor. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en este programa, de estar en esta nueva temporada y poder compartir con tantos hermanos. Es un programa internacional, ¿verdad? Porque nos estamos enriqueciendo, compartiendo culturas, pero sobre todo conociéndole más a nuestro Señor, nuestro Creador, y alabándole. Yo creo que, como dijo Carmen, vamos a salir gozosos de este programa realmente. ¿Usted es de qué ciudad? Yo soy de Asunción, Paraguay. Asunción, Paraguay. Sí mismo. Bienvenida. Gracias, pastor. Durante la programación vamos a estar conociendo un poquito más a nuestros invitados. Un abrazo fraternal para la gente del Paraguay conectados a esta hora a la programación de la radio. También quiero presentar a Andrea Margarita Gordón Ramírez. ¿Cómo le va, pastor? Hola, ¿cómo Buenas. estás? Estoy muy agradecida por estar aquí. Soy de Ecuador, la capital de Quito. Ah, qué lindo. Ajá. Sí, soy profesora ya en mi país. Estoy muy agradecida, me siento muy bendecida por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, profesora. ¿Profesora del área? Soy de inglés, profesora de inglés de la básica. Justo trabajo en una escuela adventista ya en mi país. Un gusto tenerte, bienvenida, y a nuestros queridos amigos del Ecuador, pues bienvenidos. También tengo acá a David Tejada. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, yo vivo en Perú, en la capital de Lima, y bueno, me siento muy agradecido de que me dieran esta oportunidad para participar en este programa. Creo que es un programa muy interesante, porque tenemos de diferentes nacionalidades, ¿no? Y bueno, yo soy ingeniero ambiental, me dedico a la implementación de la norma ISO 9001, que trata lo que es calidad. Y bueno, estamos muy bien, ¿no? Muchas gracias a los que dieron la oportunidad de esto. Gracias, David. Y de paso, David no está solo, porque hoy le está acompañando su hermano Eduardo. Eduardo, bienvenido a Biblia Fácil. ¿Cómo estás? Gracias, pastor. No, nada, pastor, estoy muy feliz de estar acá compartiendo el tema de Daniel, que me parece muy interesante. Y le comento algo, yo soy ingeniero civil, vivo en Lima, como lo comenté mi hermano. Trabajo en construcciones de viviendas, ¿no? Hace poco hemos hecho 96 viviendas para poder, en una inmobiliaria, para poder venderlas. Y siento que Dios nos ha bendecido a mi hermano y a mí por permitirnos estarnos acá, ¿no? Bueno, son mellizos, bienvenidos a la programación. Un abrazo para la gente de Perú, conectados a esta hora, a este programa. También nos visita Andy Claramonte. Andy, coméntanos tu nacionalidad, a qué te dedicas. ¿Cómo va? Muchas gracias por Hola. la invitación, Moisés. Sí, soy argentino, vivo en Buenos Aires, aunque nací en Córdoba, así que he estado un poquito en cada lado. Y estoy muy contento de participar de esta convocatoria, formar parte de este plantel multicultural. Así es. Creo que va a ser un enriquecimiento muy grande para todos, este intercambio, de poder conocer más de cerca la Biblia, que en mi caso soy muy primitivo en ese aspecto. Así que nada, con muchas expectativas, muy contento de estar visitando Brasil y conocer a todos ustedes y toda la familia de Nuevo Tiempo. Muchas gracias. También está con nosotros Carlos Alberto Moreno Orihuela. Bienvenido, Carlos, a La Biblia Habla. ¿De dónde eres y a qué te dedicas? Bueno, gracias, pastor. Yo vengo de Bolivia, del lado de Trinidad. Trinidad. Sí, representando a la iglesia del CAT, Colegio Adventista de Trinidad. Y estudio mecánica automotriz. Quiero darte la bienvenida. ¿Estás feliz? Sí, feliz de estar acá. Gracias a Dios por permitirme estar acá. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo para Bolivia y también para la República Argentina en este momento. Y también tenemos una invitada muy especial que va a estar acompañándonos
en esta temporada, Biblia Fácil, Profecías de Daniel, y se trata de una cantora argentina, Emil Seimpoco. Ella es cantante, profesora de música, usted va a conocerla también. Sin duda, va a ser una bendición la participación de cada uno de ustedes en este programa. Estamos en Biblia Fácil. Estamos comenzando a estudiar profecías del libro de Daniel aquí en Biblia Fácil. En cada programa vamos a tener la oportunidad de orar. Por eso en este momento quiero invitar a ustedes para que podamos orar y agradecer a Dios por estos momentos que Él nos va a regalar al estudiar la Biblia. Oremos. Señor que estás en el cielo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu santa y bendita palabra. Junto a nuestros amigos presentes de diferentes países, de diferente fe religiosa, queremos entregar en tus manos este estudio. Pedimos por nuestros amigos televidentes que seguirán, conocerán, aprovecharán. Y Señor, queremos pedirte que nos dirijas y nos bendigas. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, comenzamos hoy una introducción a lo que es el libro de Daniel. En la Biblia yo encuentro 66 libros, de los cuales 2 específicamente son libros proféticos. El libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Daniel en el Antiguo Testamento, el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Es importante sumergirnos porque el tema que hoy vamos a tocar tiene que ver Daniel, un libro para los días de hoy. A pesar de que la palabra de Dios es un libro antiquísimo, no ha perdido su valor. Es por eso que vamos a estudiar junto con usted, querido telespectador, las maravillas que presenta este hermoso libro. Es interesante que muchos personajes ilustres valorizaron el libro de Daniel. Uno de ellos, Cristóbal Colón, descubridor. Y también alguien que valorizó mucho las profecías de Daniel fue el famoso matemático, físico, descubridor Isaac Newton, que de paso yo tengo acá en mis manos su libro. Él fue un estudiante muy animador de las profecías de Daniel. Y Isaac Newton no es cualquier persona. Inglés, un hombre que le encantaba mucho, aparte de la filosofía, conocer las profecías de Daniel. Y en esta temporada vamos a analizar por qué. ¿Por qué estudiar el libro de Daniel? Hay algunas razones. Yo tengo 4 que presentar a ustedes. La primera razón, porque es inspirado por Dios. El libro de Daniel está dentro del canon. Canon de paso significa regla. Entonces está dentro del canon de la palabra de Dios porque es un libro inspirado por Dios. La inspiración, apreciados amigos y querido telespectador, es la influencia del Espíritu Santo en la vida del profeta, quien escribía inspirado por el Espíritu Santo, y sus palabras eran oportunas para su tiempo y también para el futuro. Otra importante razón por qué estudiar el libro de Daniel es porque proporciona esperanza y optimismo. Ustedes van a notar de que el libro de Daniel no ha pasado de moda. Tiene para nosotros todavía validez por las cosas que están escritas. En tercer lugar, es dirigido especialmente para nuestros días. Es dirigido para nuestros días. No solamente para el tiempo donde Daniel vivía. Algo que me llama la atención de la historia es de que aproximadamente para muchos teólogos, investigadores, este planeta tiene aproximadamente 6,000 años de vida, nuestro planeta. Desde la creación hasta el patriarca Abraham,
pasaron aproximadamente 2000 años. Del patriarca Abraham hasta los días del Señor Jesucristo, pasaron aproximadamente 2000 años. Y desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días, pasaron aproximadamente 2000 años. Otra cosa interesante en la validez de este libro, el Señor Jesucristo hizo mención al libro de Daniel. Y si el Señor Jesucristo hizo mención al libro de Daniel, significa que es importante. Hay un versículo en la Biblia que usted puede anotar, y usted, querido telespectador, puede hacerlo y leer en la palabra de Dios. Muchos de los comentarios yo voy a colocar en la pantalla para que usted pueda acompañar. En el libro de Daniel y en el libro de San Mateo, haciendo referencia a Jesús, Mateo 24:15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. De acá a pocas semanas, cuando estemos estudiando, vamos a volver a este pensamiento de la palabra de Dios, pero el Señor Jesucristo está hablando acerca de Daniel, el que lee, entienda. Y una palabra que vamos a remarcar durante nuestro estudio, ¿qué es eso de abominación desoladora? Pero en este momento no nos vamos a preocupar hasta entrar en el estudio de Daniel. También es interesante que el libro de Daniel fue escrito en algunos idiomas bien particulares. Permítanme presentar lenguas originales del libro de Daniel. El capítulo 1 al capítulo 2 fue escrito en hebreo. Del capítulo 2 al capítulo 7 fue escrito en arameo. Y del capítulo 8 al capítulo 12 fue escrito en hebreo. Tanto el hebreo como el arameo son lenguas muy familiares, así como el español con el portugués, podemos entender ambos, aunque son diferentes, también tenían una similitud. Quizás alguno de ustedes se está preguntando, pastor, ¿por qué esos dos lenguajes? La lengua aramea era una lengua más local, más particular, más, podría decir, del pueblo. El arameo era más extenso. Por lo tanto, en el libro encontramos estas lenguas originales. Para quienes estudian el libro de Daniel, existe una división. ¿Y cómo podemos visualizar esta división? Existe una división histórica, la historia es muy importante, pero también existe una división profética. La división histórica está en el libro de Daniel, capítulo 1 al capítulo 6. Y la división profética está del capítulo 7 al capítulo 12, porque el libro de Daniel, un libro del Antiguo Testamento, tiene 12 capítulos. ¿Cuáles son los objetivos de este libro? ¿Tiene algún objetivo? Ustedes que están aquí y nuestros queridos amigos que nos están mirando, fueron elegidos porque usted tiene inquietudes de conocer la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Cuando existe inquietud, existe deseos, y cuando existen los deseos, se amplifica nuestra sabiduría. Y el libro de Daniel tiene algunos objetivos muy importantes. Noten ustedes, vamos a estudiar durante esta temporada capítulos maravillosos, donde yo encuentro muchas veces mi vida reflejada en la historia de Daniel. El capítulo 1, cuando Daniel es llevado desde Jerusalén, es llevado hasta Babilonia, el cautiverio de Daniel. El sueño del rey será otro tópico que estaremos tocando. Jóvenes en el horno de fuego, la locura de Nabucodonosor, la caída de Babilonia y una historia muy conocida por niños y adultos, Daniel en la cueva de los leones. ¿Cuáles son los objetivos de la historia del libro de Daniel? Las historias nos enseñan cómo podemos prepararnos para el fin de los tiempos. La historia nos habla de fe, ¿de qué más? De valentía y de esperanza.
es uno de estos objetivos que vamos a estudiar. Los objetivos de la profecía en el libro de Daniel, porque vamos a tocar algunas cosas curiosas que posiblemente por primera vez va a escuchar, y nuestros queridos amigos que nos están siguiendo a través de la televisión, por primera vez se van a encontrar con animales portentosos, muchos de ellos grandiosos y horripilantes, que tienen una enseñanza para nosotros. Animales extraños. Vamos a conocer un poco qué dice Daniel acerca de un carnero, de un macho cabrío. La palabra de Dios habla de 70 semanas proféticas. También nos habla de la oración más importante registrada en la Biblia. Vamos a encontrar la lucha y la pugna de reyes del norte y del sur en la última parte. Y saben, el libro de Daniel presenta el tiempo del fin. Vamos a conocer en qué tiempo estamos viviendo, qué dice Daniel de estos días. El objetivo de las profecías tratan acerca de los grandes eventos a través de la historia y apuntan para un periodo llamado el tiempo del fin. En la Biblia vamos a encontrar entonces esta expresión, tiempo del fin. Otro objetivo de las profecías que quiero compartir en esta hora, el propósito de las profecías es habilitar al pueblo de Dios a prepararse para el futuro y aumentar nuestra fe y confianza, ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. No interesa mucho la versión que usted tenga, si es la versión católica, si es la versión protestante, porque la palabra de Dios es una sola. Entonces, su enseñanza, la manera como presenta los pensamientos de la Biblia son iguales y son muy oportunos. David. Moisés, ahora que estamos tocando este tema de profecías, el concepto de profecía, tengo una duda, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué el mensaje de Daniel fue escrito en profecías? Y en estos tiempos vemos que los cristianos, la ramificación del cristianismo como católicos, testigos de Jehová, no lo interpretan igual que los adventistas, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer un mensaje confuso? Entonces ha logrado que la actualidad muchos lo interpreten a su manera, ¿no? Entonces, gracias. Es interesante que tanto Daniel como Apocalipsis son libros que tienen simbologías. Si usted ha visto allá, especialmente los capítulos del 7 al 12, ya presentan bestias, carneros. Los símbolos fueron elementos de protección para el mensaje del profeta. Si, por ejemplo, Juan, el que escribió Apocalipsis, hubiera escrito las verdades, hubiera sido muerto inmediatamente. Entonces, él protegió los mensajes a través de los símbolos, a través de la propia historia. De la misma manera, Daniel también las profecías, porque profecía es vislumbrar el futuro, es abrir una ventana a las cosas que van a venir, también resguardó sus mensajes en profecías. Otra cosa interesante, las profecías tienen una aplicación local y tienen muchas de ellas una aplicación futura. Y eso es lo que vamos a encontrar. Por lo tanto, considero, David, que las profecías resguardan el mensaje, porque Dios tiene un propósito, no solamente para el tiempo en el cual el pueblo de Dios estaba, sino también para el futuro. Muy bien, aquí quizás respondiendo un poco lo que me decías, existen dos tipos de profecía, profecías clásicas y también profecías apocalípticas. Las clásicas eran para el tiempo en el cual el profeta vivía. Las profecías apocalípticas eran las que vislumbraban el futuro. Y nosotros vamos a encontrar esas dos cosas, una aplicación local y una aplicación futura. Saben ustedes que existen muchos críticos, hay mucha gente que no valoriza las profecías, no tiene un sentido común por las profecías, y vamos a encontrar. Antes los críticos afirmaban que las profecías de Daniel eran místicas. Muchos críticos decían que eran alegóricas, que no existían. Sin embargo, aquellos que estudian la palabra de Dios, como Isaac Newton, dijeron cosas maravillosas en cuanto al estudio de las profecías.
Pruebas históricas y arqueológicas confirman lo contrario. Quiero presentar acá, por ejemplo, Robert Conway, un historiador. Él habla acerca de Babilonia y dice: Babilonia era un grande centro económico y político en el Antiguo Oriente Medio, en la mitad del primer milenio antes de Cristo, año 600 antes de Cristo. Algo que me gustaría también compartir con ustedes es, por lo menos durante los primeros 4000 años, las fechas eran decrecientes, de 4000, 3000, 2000, y llega al año 0 o 1, y de nuevo comienza 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, usted está viendo acá año 600 antes de Cristo, que está hablando acerca de Daniel, porque Daniel aproximadamente escribió su libro en el año 600 antes de Cristo. Y de pronto va a haber 600, 500, 300, era decreciente, y luego se va a encontrar las fechas ascendentes. Como una curiosidad, cuando nos encontremos con algunas fechas de esa manera, por eso les he dicho, nuestro planeta aproximadamente, ¿cuánto? 6000 años. Yo diría hace 4000 años el Señor Jesucristo vino, y del Señor Jesucristo a nuestro tiempo han pasado aproximadamente 2000 años. Dentro de la historia, ese dato va a ser bien importante. Lo que ustedes ven acá es una escritura que se llama escritura cuneiforme. En arcilla era colocado símbolos, y cada símbolo tenía una identidad, un significado, tenía un nombre, una palabra. Y hoy en día existe esta tablilla para poder autenticar que había un rey Nabucodonosor, por ejemplo. Varias tabletas traían el nombre de Nabucodonosor, o sea, Nabucodonosor. Entonces, la validez del libro, apreciados amigos acá en nuestro set y apreciado telespectador, es comprobado. Aquí hay la tablilla del famoso Nabucodonosor, también que hoy se encuentra. Esta tablilla se encuentra en Brasil. Actualmente esta tablilla está en nuestra universidad, en UNASPI, donde se pudo conseguir el fragmento de esta arcilla que indica en las lenguas semíticas, en la lengua antigua, que existía Nabucodonosor. ¿Cuánta validez le damos a la palabra de Dios? Hay muchas personas que tienen cierto temor de la Biblia y de estudiar. La palabra de Dios, queridos, es profunda, ¿saben? Me llamó mucho la atención este pensamiento de Job 26:7. Antes de que Cristóbal Colón descubriese las Américas, Job, el patriarca Job, que de paso, Job es uno de los primeros que aparece en el Pentateuco. Moisés escribió el Pentateuco, los primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Escribió el libro de Job. Antes de que Cristóbal Colón apareciese, en el libro de Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Antes de que Cristóbal Colón apareciese, ya la palabra de Dios hablaba que la tierra no estaba en tortugas, no estaba encima de elefantes, como hemos estudiado muchas veces en la secundaria, en el colegio. Noten ustedes este otro pensamiento de Isaías, escrito 600, 700, 800 años antes del Señor Jesucristo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Acaso no nos han enseñado de que la historia antigua decía de que estaba encima de elefantes? O que la tierra era cuadrada y que cuando uno llegaba a cierto lugar se perdía en el horizonte. Y a Isaías predica: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Qué curiosidades asombrosas de la palabra de Dios para ver que la Biblia no ha perdido su valor hasta nuestros tiempos. Proverbios 8:27.
Otro versículo que me llena de gozo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, hablando que la tierra era redonda. Evidencias tangibles del poder de Dios a través de la historia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del nombre del profeta. ¿Quién era Daniel? Porque para poder leer su historia y entender las profecías necesitamos saber quién era Daniel. Nos vamos a una pausa, enseguida retornamos aquí, Biblia Fácil, estudiando las profecías de Daniel. Aguarden. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces, pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org. Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Amigos, estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, estudiando junto con nuestros queridos amigos acá en el estudio y con usted que está allí en su casa, las profecías de Daniel, y hoy estamos haciendo una introducción a un tema muy importante, Daniel, un libro para los días de hoy. Y algo que me llama la atención es ver acerca del origen del profeta Daniel. ¿Cuándo comenzó su ministerio? ¿En qué situación? En relación al nombre del profeta, muchos de los nombres en la antigüedad eran en hebreo. Especialmente el libro de la palabra de Dios fue escrito en el Antiguo Testamento en idioma hebreo, porciones de arameo, y el Nuevo Testamento en idioma griego. Los nombres tienen sin duda significado. En este caso, Daniel viene del hebreo Yaram, Daniel, que significa Dios es mi juez, o también significa juicio de Dios. Daniel era miembro de la tribu de Judá. Habían 12 tribus. Vamos a estudiar en nuestro siguiente tema acerca de la manera como se ramificó las tribus para llegar a entender mejor. Pero Daniel pertenecía a una de las tribus importantes de Israel y su nombre tiene un significado muy valioso, porque los nombres, sin duda, ocultaban mensajes importantes. Adelante. Sí, Pastor Carmen. Moisés, tengo una curiosidad, porque quisiera saber por qué los nombres tienen siempre un significado y si hay oculto en esos nombres algún sentido profético o bueno, que tiene una señal, porque también veo que hombres, personajes de la Biblia tienen nombres con significados lindos, con significados buenos, y hombres malos tienen nombres con significados malos. ¿Qué significa eso? ¿Qué propósito hay en esos significados? Gracias, Carmen. Los nombres en la antigüedad tenían sin duda un valor importante para sus padres, porque ellos colocaban los nombres de acuerdo a la experiencia familiar, de acuerdo a una circunstancia, por ejemplo, del nacimiento, una situación dramática que la familia estaba pasando. Y el pueblo de Dios tomaba los nombres con significados particulares, pero siempre con significados que tenían que ver no con politeísmo, sino con monoteísmo, con Dios. Interesante que, por ejemplo, Daniel significa juicio de Dios. Siempre había una relación salvífica en esos nombres. Muchos de los nombres tenían también significado hasta numeral.
pero el ambiente en el cual el niño nacía, las circunstancias, las preocupaciones, los dolores que podían sentir los padres, en el momento del alumbramiento, siempre había un carácter salvífico en cada nombre. Siempre representaba. Noten ustedes que el mismo Señor cambió el nombre de Jacob. El nombre de Jacob significa engañador, y de pronto el Señor le va a cambiar el nombre para Israel. Siempre habían significados. Me estoy acordando del profeta Jonás. Su nombre significa paloma, y Jonás fue un profeta que huyó de predicar el evangelio. En sus genes, los propios padres como que ya colocaban el nombre por la experiencia que iba a tener el propio ser humano en su desarrollo humano. Entonces, tenía valor. Y vamos a ver más adelante el significado de los nombres y cómo los paganos también usaban nombres para recordar a sus deidades. Entonces, existía un claro sentido de valorizar el nombre de las personas. Yo me llamo Moisés, mi nombre significa salido de las aguas, sacado de las aguas. Noten ustedes que Moisés fue colocado en una cesta en el río Nilo, y su madre en ese contexto, en ese drama, colocó el nombre de Moisés, Moshek, salido de las aguas. Entonces, los significados bíblicos todos tienen sin duda algo que decir, algo que enseñarnos. Y vamos a ver un poco más adelante cuando veamos acerca de los personajes y los amigos de Daniel. ¿Para qué tiempo se aplican las profecías de Daniel? Esa es una pregunta importante que necesitamos hacernos en esta hora. Y la respuesta, si usted me acompaña al libro de Daniel, el capítulo 12, vamos a abrir allí el último capítulo de Daniel, el capítulo 12, el versículo 4 y 9. Capítulo es el número mayor, versículo el número pequeñito. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 y versículo 9, dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, ¿qué dice? Y la ciencia se aumentará. Interesante este texto que aparece en Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Saben? Daniel permaneció aproximadamente 90 años en Babilonia. Fue llevado cautivo junto con sus hermanos, sus familiares, sus parientes, cuando él aproximadamente tenía unos 17, 18 años de edad. Fue llevado desde su país. Él es parte de la tribu de Judá. Y el rey Nabucodonosor, que vamos a estudiar en el siguiente tema, extirpó la raza del pueblo de Dios y trajo cautivos a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín y algunos de la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes, porque la nación israelita se dividió en dos partes. Vamos a estudiar un poquito más adelante, pero me adelanto solamente para una pincelada. Entonces, Daniel es traído de Babilonia. ¿Saben cuántos kilómetros aproximadamente queda de Jerusalén para Babilonia? Aproximadamente 1500 kilómetros. Entre 3 a 4 meses de caminata fueron traídos el pueblo de Dios a la cautividad de Babilonia. Terrible. Daniel en esas circunstancias vivió, experimentó momentos dramáticos y desafíos de valentía, porque tuvo que ser valiente en un país hostil, en un país donde el dios Sol, el famoso dios babilónico Marduk, que es conocido así, era adorado, era reverenciado, habían sacrificios hasta humanos en la adoración a los reyes babilónicos. Y Daniel tiene que aprender a vivir, a convivir, a entender, a apreciar la voluntad de Dios en esas circunstancias. Cuando ya era un anciano, Daniel no tiene la oportunidad de volver a Babilonia.
su pueblo volvió, porque él deseaba deseosamente que su pueblo saliese de la cautividad de los babilónicos. Entonces, este versículo y en ese capítulo 12, el Señor le dice, tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Después vamos a desgranar hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y está hablando de este tiempo. No solamente de la ciencia como tecnología, sino también de la ciencia en el estudio de la palabra de Dios, porque hoy es tan fácil tener una Biblia en algunas latitudes. Usted puede tener su Biblia en su celular. Hay tanta facilidad de estudiar la palabra de Dios. Hay tantos colores de tapas, porque antiguamente se pensaba que hasta la Biblia era del enemigo, de Satanás. Y en la Edad Media la palabra de Dios estuvo encadenada en las propias iglesias. Sin embargo, hoy tenemos, como podríamos decir, abertura maravillosa a la palabra de Dios. Y Daniel está diciendo, la ciencia se va a multiplicar. Querido amigo, amiga, usted necesita el día de hoy entender de que las profecías de Daniel son profecías importantes para nuestra vida. Daniel presenta este principio. Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, y nuevamente la palabra dice, hasta el tiempo del fin. El mensaje del libro de Daniel entonces es el mensaje para el tiempo del fin, no solamente para el tiempo de Daniel, que él estaba preocupado porque él quería saber, ¿qué va a pasar conmigo, Señor? ¿Qué va a pasar ahora con mi pueblo? Esa es la preocupación de Daniel. Daniel estuvo, queridos, 70 años en Babilonia en la primera parte, porque el Señor dijo que 70 años el pueblo de Dios permanecería en Babilonia. Después el pueblo de Dios retornó. La preocupación de Daniel es, Señor, ¿qué va a pasar con mi pueblo? ¿Qué va a pasar con Jerusalén? Porque Jerusalén fue destruida, y fue destruida por los soldados y el séquito de Nabucodonosor, el rey más pagano y gobernante, yo podría decir, en ese contexto de todo el mundo. Estamos viviendo en tiempos, saben, así bien solemnes. No es un tiempo común lo que está pasando en este tiempo. Daniel 12:13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué significa este versículo? El Señor le dice a Daniel, Daniel, tú irás al descanso, tú irás al descanso. Un día vas a morir, pero te levantarás para recibir tu herencia, tu heredad. Vas a levantarte para recibir la corona de la vida. Dios así acompaña, queridos, a sus hijos. El Señor nos acompaña de diferentes maneras para que podamos entenderlo, apreciarlo, reconocerlo. Por eso, el tiempo en este año, en este mes, no es un tiempo fácil. Daniel se abre ante nosotros como la gran esperanza. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás. Así le dijo, para recibir tu herencia. Los momentos que estamos viviendo hoy son dramáticos. El apóstol Pablo habla de la decadencia de nuestro planeta y de nuestro mundo. Noten lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esa es la realidad de nuestro mundo, ¿cierto? Pero hoy en día existen personas que están buscando esperanza. Y Daniel nos enseña a tener esperanza para este tiempo del fin. Antes de cerrar el capítulo de hoy, conocí a Sebastián, un joven que tenía SIDA. Llegué a su pueblo en la Argentina
estaba dictando las conferencias de Daniel en una iglesia bien pequeñita. Y Sebastián no podía escuchar la palabra de Dios y me pidió que yo vaya a la casa y le pudiese explicar un poquito acerca de Daniel, porque él admiraba mucho a Daniel. Y él me dice, yo he sido prisionero, pastor, por muchos años de esta enfermedad. Y yo sé que me voy a morir. Yo sé que mis días están contados. Ore por mí, ayúdeme. Yo le leí un texto a él, un texto que es importante para nuestro tiempo. Y este texto se encuentra en San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto predicó el Señor Jesucristo, hablando de cimentados o en la roca o cimentados en la arena. Si nosotros nos aferramos de las filosofías, porque hay lindas filosofías, hay buenos libros, hay buenos escritores, hay muchas cosas interesantes. Hoy nosotros podemos alcanzar cantidad de literatura malsana, muchas de ellas, que no forman, no fortalecen. Pero cuando nosotros de pronto tenemos el deseo de conocer al Señor, de conocer la palabra de vida, de pronto encontramos en su palabra sabiduría. Este joven se aferró mucho de este texto. Yo le hablé de la historia de Daniel, cuando él estuvo frente a una imagen hecha de oro que construyó Nabucodonosor, 33 metros de alto por 3 metros de ancho. Vamos a estudiar la manera como los compañeros de Daniel fueron fieles ante situaciones de riesgo. Y el pensamiento que tocó su corazón fue: pastor, yo quiero cimentarme en la roca, yo quiero cimentarme en el Señor. Entonces, en esta hora, queridos, tenemos la oportunidad de apreciar las verdades que Dios ha dado en el libro de las profecías de Daniel. El libro de Daniel presenta el tiempo del fin, es uno de los temas más importantes. El libro de Daniel presenta el conflicto entre el bien y el mal, porque Nabucodonosor extirpó al pueblo de Dios. Quiso cambiar mentalidad, quiso cambiar hábitos, quiso cambiar hasta la propia cultura, como el enemigo hoy quiere hacer eso con nosotros. Quiere cambiar nuestra voluntad, quiere deteriorar nuestros hábitos, nuestra personalidad, nuestro temperamento. Nabucodonosor es Satanás, activo. Muchas veces es el ser humano que se aleja del Señor, pero Dios quiere transformar, porque quiero decirles que el Señor transformó a Nabucodonosor. Dios puede cambiar nuestros hábitos, nuestros sentimientos, nuestras tristezas. Por lo tanto, quiero a usted que está esta tarde aquí, que han venido con muchas expectativas, con mucha preocupación, y usted, querido amigo televidente, que está en su casa inquieto, preocupado por conocer acerca de los simbolismos que tiene Daniel, quiere conocer más acerca de la historia, yo quiero invitarle para que usted no deje de lado la palabra de Dios y junto al equipo acá, en este set, usted avance cimentado en la roca, Cristo Jesús, y no en las palabrerías que muchas veces podemos escuchar y especulaciones que la gente nos presenta fuera del contexto de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar durante este tiempo, con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a escuchar, antes de orar, una canción, un mensaje para nuestras vidas. Caminos encontré fuera de ti, después de desprenderme de tu mano, pero hoy siento perdido mi sentido debido a mi vacío.
después de transitar otros caminos, de llenar mi vida de ilusión, vuelvo a ti, Maestro, humildemente, animado por tu compasión. Caminos, hay caminos por millones, pero uno es el camino de verdad. En Cristo tú podrás hoy encontrarlo. Permanece en él al caminar. Permanece en él al caminar. Quiero conocerte, Cristo amado, descubrir tu plenitud una vez más, dirigir mis pisadas hacia tu vida y junto a ti vivir en amistad. Gracias por brindarme hoy tu persona y enseñarme con respeto la verdad. Haz que pueda hoy compartir tu esperanza y mañana verte en gloria regresar. Caminos, hay caminos por millones, pero uno es el camino de verdad. En Cristo tú podrás hoy encontrarlo. Permanece en él al caminar. Caminos, hay caminos por millones, pero uno es el camino de verdad. En Cristo tú podrás hoy encontrarlo. Permanece en él al caminar. Permanece en él al caminar. Muchas gracias. Que podamos en esta hora gustar las bondades que Dios tiene a través de su santa y bendita palabra. Que podamos entender de que la historia, las profecías tienen un mensaje importante para este tiempo y para el tiempo del fin. Que podamos apreciar de que el control de este mundo no está en las manos del enemigo. Dios controla la historia. El Señor acompañó, pero el Señor también llamó la atención de su pueblo. Por eso fueron llevados a una cautividad, pero el Señor cuidó su camino, cuidó su vida. La historia de Daniel, de sus compañeros, del pueblo, tiene grandes lecciones para nosotros. Dios acompaña la historia y acompaña a sus hijos. Eso es lo que vamos a ir estudiando y que esta hora el Señor nos bendiga. Y a usted, querido amigo, que hoy se unió a nosotros para estudiar el libro de Daniel, que usted pueda confiar en el Señor y que el Señor pueda encaminar sus pies hasta entender y comprender a través de su palabra qué cosa quiere el Señor de usted y de su vida. Vamos a orar y agradecer por este tema, por este día, a Dios a través de la oración. Señor, muchas gracias te damos porque hoy hemos estudiado una introducción
al significado, a los desafíos del libro de Daniel, queremos pedirte de que nos acompañes en esta caminata a lo largo de este libro de profecías. Bendice a tus hijos presentes y a nuestros queridos amigos que nos están mirando en esta hora. Te damos gracias, te lo pedimos todo ello en el nombre bendito de Jesús. Amén. Estamos todos un poco como quietos y viendo de qué se va a tratar. La alimentación pésima en estos tiempos en que comemos comida chatarra. El pueblo de Dios nunca consumía cerdo. Soy una persona que consume todo tipo de alimentos. Yo entré